Hola, bienvenidos a otro capítulo del Parche Laboral. El día de hoy los acompañamos Ana María Hoyos, Sergio Vivas, Manuela Pineda, Sebastián Rodríguez y quien les habla, Fernanda Florian. Para este podcast nos hicieron la siguiente pregunta mediante nuestras redes sociales. Buenas tardes, chicos del Parche Laboral. Les quiero preguntar respecto al principio de estabilidad en el empleo. Gracias. Hola a todos, como siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el principio de estabilidad en el empleo. Hola a todos. La estabilidad en el empleo es un derecho que encontramos consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, es decir, es de los derechos mínimos laborales. La Corte Constitucional establece que podemos entenderlo de dos formas. Primero, la garantía de permanencia en el empleo y segundo, la certeza de seguridad en la continuidad de ese vínculo. Y de hecho, en ocasión con esta segunda definición, es importante mencionar que la Organización Internacional del Trabajo se refiere también a este derecho como el de seguridad en el empleo, estableciendo que entre sus finalidades está evitar despidos arbitrarios. Siendo importante resaltar que este derecho va de la mano con la obtención de los correspondientes beneficios salariales y prestacionales. Es decir, la estabilidad en el empleo tendría dos aristas. Primero, como bien lo dijo Ana, la permanencia en el empleo y segundo, como bien lo expresa la Corte, a la garantía de todos sus derechos durante el vínculo contractual. Es muy importante resaltar la generalidad de este derecho, ya que en 2016 la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 141 verificó que aplica a todas las modalidades contractuales y no únicamente al contrato de trabajo. Esto quiere decir que protege a todos los trabajadores, incluso a las personas que están contratadas, por ejemplo, por las empresas de servicios temporales ante despidos injustificados, como por ejemplo, por discriminación, condiciones físicas y de salud, edad, entre otros casos, reforzando el concepto de generalidad y aplicabilidad de la figura a todas las modalidades contractuales. Una acotación muy importante acorde al principio de igualdad. De hecho, es necesario delimitar este derecho, ya que protege al trabajador, como bien ya lo hemos mencionado, de los despidos arbitrarios. Esto quiere decir que se tiene el derecho de permanencia hasta bien no se comprueba una causa relevante que justifique un despido, situación que vemos presentes en todas las modalidades contractuales. Es más, veámoslo mediante ejemplos. En el contrato a término indefinido, el más claro de todos, ya que el trabajador tiene una garantía de permanencia que hace que la relación o vínculo contractuales persista hasta tanto no se compruebe que cesaron las razones que le dieron origen. Incluso en las últimas reformas laborales que vemos por parte del gobierno, y en pro de la protección de este derecho, se ha intentado establecer como regla general el contrato a término indefinido. Pero eso no quiere decir que no encontremos garantías de estabilidad en otras modalidades. Por ejemplo, el contrato a término definido, que busca dar estabilidad en circunstancias como por ejemplo las prórrogas automáticas cuando las partes no manifiestan 30 días antes de la finalización el deseo de dar por terminado el contrato. De hecho, en pro de la estabilidad en el empleo se establecen muchas formas de protección que podemos encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos por ejemplo, primero, las causales de terminación del contrato en el artículo 61. Segundo, la terminación del contrato por justa causa en el artículo 62. Y tercero, la terminación del contrato sin justa causa en el artículo 64. Pero exploremos mejor la razón por la cual podemos ver en estos artículos expresiones de la estabilidad en el empleo. Claro, Sebas, el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae causales objetivas y formales de terminación del contrato. Esto es muy importante porque deja sentado varias acotaciones. Primero, que hay unas causales específicas y taxativas por las cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Y segundo, que estas causales son objetivas y no subjetivas. Es decir, no están influenciadas por sentimientos u opiniones personales. Todo esto hace que no sea tan fácil o arbitrario dar por terminado un contrato de trabajo. Sí, Checho. También el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de la terminación del contrato por justa causa. Nos trae causales por las cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo, pero alegando una justa causa de despido. Estas causales deben ser establecidas por el mismo código. Este artículo, al igual que
el que comentó Sergio, quita al empleador discrecionalidad al momento de despedir. Pero chicos, ¿este principio no atentaría contra la libertad de empresa o la autonomía de las partes al no permitir que se termine de manera unilateral el contrato de trabajo? Sí, y de hecho, por eso es importante también hablar del artículo 64 sobre la terminación del contrato sin justa causa. Lo que sucede es que la estabilidad en el empleo es un principio mínimo, es decir, no puede ser desconocido por las partes. Pero como tal, como dice Sergio, en virtud de la libertad de empresa y la autonomía de las partes, efectivamente existe el despido unilateral. La situación es que, como bien ya mencionamos, en este caso existe la figura de despido sin justa causa, que entra a nivelar la balanza entre un derecho y otro, protegiendo así el principio de estabilidad en el empleo. Porque sí, primero lo que se busca es mantener la relación laboral, es decir, los artículos 61 y 62 impiden que los despidos sean discrecionales o arbitrarios, pero el artículo 64 entra a proteger al trabajador después de que el empleador lo ha despedido sin tener en cuenta las causales objetivas fijadas en la ley. Muy importante, porque la protección, como consecuencia del despido sin justa causa, es una indemnización que debe el empleador al trabajador, por lo que vemos como la ley es preventiva en los artículos 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pero también protege en los eventos en que ya se despidió al trabajador, como lo es en el artículo 64. Que debemos aprovechar para emitir una crítica a las reformas que buscan disminuir las tarifas de esta indemnización, porque lo hacen verdaderamente es vulnerar un derecho mínimo contemplado en la Constitución política, la estabilidad en el empleo. Claro, y debemos recordar que este principio y derecho que abarca muchas cosas, abarca muchos derechos, o en palabras de César Carballo, la estabilidad en el empleo garantiza la eficiencia del derecho al trabajo, la igualdad, la integridad, la dignidad humana, el mínimo vital y muchos otros derechos fundamentales. Ya que mencionamos todos estos derechos, es importante hablar también de la figura del contrato de realidad, que, de hecho, también es otra forma de garantizar la estabilidad en el empleo. Sí, el derecho laboral es un derecho protector y la estabilidad en el empleo protege a la parte más débil de la relación contractual, es decir, protege al trabajador de la incertidumbre que daría tener inestabilidad laboral. Por esto mismo, en contra de esas situaciones fraudulentas en las que aparentemente contratan a una persona por contratos como, por ejemplo, de servicio o también los contratos a término definido, que pues sí, son también protegidos por la ley y brindan determinada estabilidad laboral, pero tenemos figuras del como la del contrato de realidad con el que podemos conectar con el derecho de una manera muchísimo más pura, como por ejemplo en los casos en que se pactó la prestación de servicios pero en realidad se dio un contrato de trabajo, o los casos en los que se pactó un contrato a término fijo pero en realidad es uno a término indefinido. En estos ejemplos, si bien tienen determinada estabilidad en el contrato pactado, lo cierto es que la realidad les da una garantía muchísimo más grande y el derecho laboral les garantizaría esto. Esto es demasiado importante porque justamente el principio de la realidad de las condiciones sobre las formalidades es una forma de dar estabilidad a los trabajadores, evitando justamente que se contraten mediante figuras que cuartean la estabilidad y disfrazan las relaciones de trabajo a término indefinido por modalidades que les dan una estabilidad un poco más precaria. También debemos mencionar que este derecho está ligado al de la continuidad en el empleo. El autor Américo Pla Rodríguez dijo que la relación laboral no está planteada para ser efímera, sino que presupone una vinculación que se prolonga. Por eso utilizamos todos los sinónimos de estabilidad, continuidad, permanencia. Y bueno, reiteramos que este derecho es en favor del trabajador y por ende es este quien normalmente lo alega. Es decir, el empleador no puede invocarlo ante la renuncia del trabajador, a menos que, por ejemplo, la renuncia se dé en vigencia de un contrato por duración determinada del resto.
el trabajador es libremente de renunciar. Gracias, compañeros. Es muy importante entender que la estabilidad en el empleo es un derecho general, porque dentro del mismo encontramos un derecho que es ya más específico y que se aplica únicamente para determinadas personas. Esto es la estabilidad laboral reforzada. Así es, la Corte ha dicho que esta estabilidad surge del derecho que tienen las personas a no ser discriminadas en el ámbito laboral. Y si bien, al igual que la estabilidad en general, se manifiesta como el hecho de permanecer en el empleo, esta brinda una estabilidad mucho más fuerte en la cual solo se podría despedir a un trabajador siendo que exista una justificación no relacionada con su condición. Tienes toda la razón, Anita. Debemos recordar que uno de los derechos más importantes en el ámbito laboral es la igualdad y no discriminación. Y por esto, este tipo de estabilidad reforzada protege, por ejemplo, a las personas con diversidad funcional, miembros de la comunidad LGTBI, personas en estado de embarazo, entre otros. Claro, y de hecho el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo habló sobre situaciones que no se consideraban justa causa de despido, como por ejemplo afiliarse a un sindicato, participar de actividades sindicales, la raza, el color, el sexo, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, religión, entre otros. Entonces, el principio de estabilidad laboral reforzada podemos decir que consiste en 3 cosas. Primero, el derecho de permanecer en el empleo mientras no exista una causal objetiva o de justa causa de despido. Segundo, el derecho a no ser despedido debido a la situación de vulnerabilidad. Y tercero, que antes de realizar el despido, en caso de que se configure una causal objetiva, se cuente con la autorización de la autoridad laboral competente. Exacto, y ahora que lo mencionas, es importante comentar que uno de los requisitos para poder despedir a una persona en situación de estabilidad laboral reforzada es contar con la autorización del inspector de trabajo. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando se despide a alguien en dicha situación y sin la autorización del inspector del trabajo? En este caso, la persona puede solicitar la nulidad del despido, pidiendo no solo que se le reintegre a su puesto de trabajo, sino también el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. Correcto, Ver. Y aprovecho que se nos está terminando el tiempo para agregar que es muy importante respetar la estabilidad en el empleo, teniendo en cuenta que es un derecho mínimo de todo trabajador y a su vez con mayor razón, tener en cuenta las condiciones que hacen a las personas merecedoras de una estabilidad laboral reforzada para que no se vulneren sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias a todos y fue un honor estar con ustedes aquí en el Parche Laboral. Si tienen alguna otra pregunta de este tema, recuerden que pueden escribirnos por redes sociales. Esperamos sus preguntas. Chao.